Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Laura Castañeda, jefa de pediatría en Hospitén Cabo San Lucas, y estoy muy feliz de compartir con ustedes el día de hoy el inicio del curso de emergencias pediátricas en línea para todos los padres de familia, abuelos, cuidadores, profesores, los que tienen un restaurante donde hay niños también adultos y para todas las personas donde siempre tengamos niños alrededor de nosotros. Este es el primero. Vamos a iniciar con el manejo de la urgencia de vía aérea. Está impartido por una enfermera experta que es enfermera intensivista pediatra, la cual se dedica a esto desde hace varios años. Está muy didáctico, práctico y bueno, ya ustedes me dirán lo que aprendan de este hermoso video. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro taller gratuito de emergencias infantiles. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás conectado? ¿Sí? Sí, ¿de dónde estás conectado? A ver, Argentina, Chile, México, República Dominicana, Chile, México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Chile, Uruguay, México, Buenos Días, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Santiago, México. Perfecto, bienvenidos, bienvenidas a nuestro taller gratuito de emergencias infantiles. Así que vamos a partir, ¿ok? Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con algo que es muy importante y es, ¿quiénes somos? ¿Quién es Infantium? ¿Ok? Infantium nace en el año 2015 para brindar servicios de rubro infantil y maternidad. Con talleres presenciales. ¿Sí? Y en pandemia surge Infantium.tv, realizando cursos online que nos permite llegar a toda Latinoamérica. Esto nos ha permitido capacitar más de 35.000 padres, cuidadores, educadoras, ¿ok? Tanto de forma presencial como de forma online. He tenido la oportunidad de viajar por todo Chile, capacitando a millones de personas, bueno, miles de personas, ¿sí? Desde Antofagasta, Iquique, La Serena, Puerto Montt, Temuco, Valdivia, Chillán, Talca, Capaz, hay alguien que me ha visto en vivo. Bien, pero hay algo que yo quiero saber. ¿Por qué estás acá? ¿Sí? Quiero que escribas en el chat qué te motivó a dar este primer paso para llegar a esta sesión gratuita. Vamos a ver, mi hijo, miedo a que le pase algo, Carla. Claro, claro que sí, cuando somos mamá, esa preocupación siempre está ahí, ¿cierto? El cuidado de mis hijos, el trabajo, porque soy abuela. Muy bien, aprender porque soy educadora, porque soy madre, porque he tenido emergencias y no actúo de la forma adecuada, porque tengo un jardín infantil, porque estudio enfermería, porque actualizo conocimientos. Perfecto. Bienvenidos. Miren, hoy vamos a mostrarte que tú puedes vivir una experiencia, sí, sin miedos, con toda la seguridad y con toda la confianza. Pero antes, me presento. Mi nombre es Jessica Montilla, enfermera graduada de la Universidad Central de Venezuela, revalidada por la Universidad de Chile. Además, soy enfermera intensivista con diplomado en manejo del paciente crítico y estoy avalada y certificada por el AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, que son ellos los que dan las pautas al personal de salud de cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio y ante la obstrucción de una vía aérea. Además, tengo ya 6 años dando relatorías de primeros auxilios, como les mencioné, inicialmente de forma presencial y luego de forma online. Y además, y algo que es muy importante, soy mamá de una niña de 6 años, ¿sí? Y que aunque soy enfermera, yo también podría bloquearme, ¿ok? Yo también he recibido información súper errónea de incluso pediatras, ¿ok? Y también creí en algunos mitos que me quisieron transmitir, no sé, mi mamá, una amiga, ¿ok? Pero como yo soy enfermera y sé cómo actuar, dije, me pregunté y pensé, ¿qué pasa con esa mamá que no tiene la misma información? Y después dije, ¿y qué pasa cuando yo no esté? Cuando sea el papá o la abuela que cuide a mi hija. ¿Sabrán cómo actuar ante esa situación de emergencia? Porque hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad y se ignora que el poder
que podemos tener con la información al momento de cuidar a nuestros hijos. Y no crean que por ser personal de salud y dar estas capacitaciones, estoy libre de que algo pase con mi hija. He tenido ciertos accidentes con ella. De hecho, en la primera foto, la que vende en noviembre, ahí ya está limpia, pero todo era sangre, todo su rostro estaba cubierto de sangre. Entonces créanme que nosotros también como personal de salud de repente tenemos la situación, es como, oh, pasó esto, pero ya, tengo los conocimientos, sé lo que tengo que hacer. Entonces, la información es poder y por eso estás acá, para derribar miedos, para derribar mitos, para empoderarte con la información. Bien, pero preguntarás, ¿es un problema tan grave esto de los accidentes infantiles, de las emergencias infantiles? Bueno, te comento que las lesiones son una de las principales causas de muerte infantil en todo el mundo y que provocan cada año cerca de 950.000 defunciones en niños. Significa que son 2.600 muertes por día. Es decir, cada hora mueren por accidente más de 100 niños. Casi 2 por minuto. ¿Se dan cuenta de lo impactante que es esta cifra? 100 niños por hora. Casi 2 por minuto. Es decir, en lo que llevamos de presentación han muerto 10 niños a causa de lesiones provocadas por un accidente. Esto es un problema grave que tiene preocupado en verdad a los gobiernos, ¿ok? Y que puede ser catalogado como una epidemia mundial. Nosotros en Infantium generamos una teoría que simplemente es una hipótesis. Creemos que el uso de las aplicaciones como Instagram, Facebook, TikTok ha generado un aumento en estos accidentes por distracción de los padres. ¿Cuántas veces no estás en el parque, el niño está en el parque, estás con el teléfono y el niño está saltando, corriendo? ¿Okay? Entonces estamos distraídos y no estamos al 100% en el cuidado del niño. Bien, pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que de las 2.600 muertes diarias, 1.300 se pudieron haber evitado. Es decir, la mitad de las muertes son innecesarias. Perfectamente se pudieran haber evitado si hubiésemos hecho lo correcto, tanto en la prevención, ¿ok?, como en los primeros auxilios brindados a ese niño, ¿ok? Y la principal culpable, ¿ok?, de que esto ocurra es la falta de conocimientos de la población, la falta de capacitación. Bien, porque por cada niño fallecido, 37 requieren atención de urgencia o hospitalización. Y 4 quedan con alguna discapacidad o secuela grave. Y por lo general, ¿ok?, y con suerte, nos enteramos en las noticias o en los diarios solo cuando hay un fallecimiento. Pero nunca nos enteramos de los otros casos que necesitaron alguna hospitalización o que quedaron algún niño con alguna discapacidad. Entonces, muchas veces, cuando no creemos mucho que esto es grave, es porque en realidad desconocemos lo que está sucediendo, ¿ok? Porque simplemente no la vemos. Y esto en la familia deja un dolor permanente. La afección de perder a un hijo de una manera inesperada a causa de un accidente puede tardar décadas en superarse o incluso nunca lograrse. Más del 70% de las parejas que pierden un hijo o quedan con alguna discapacidad terminan separándose, porque el dolor es muy profundo, ¿ok? Y sin incluir que en algunas familias el dolor emocional, ¿ok?, es mayor, porque se dan cuenta que quizás con algunas medidas sencillas, con alguna información que pudo haber recibido, pudo haber evitado la muerte o la discapacidad de su hijo. Sin hablar de los gastos, ¿ok? Porque las consecuencias de tener un niño gravemente lesionado o con alguna discapacidad, ¿ok?, es un enorme gasto económico y emocional para los padres, ¿ok?, y que además pueden causar ya grandes dificultades en las familias. Porque hay un dato que también es muy importante y que a veces desconocemos como población. Según la Organización Mundial de la Salud, el 54% de los incidentes en menores de 5 años ocurren en la casa. En ese lugar que nosotros consideramos, esta es mi casa, es seguro, no va a pasar nada porque aquí todo está resguardado, es donde ocurren accidentes. De hecho, acá en el video podemos ver ciertos accidentes. ¿Y dónde están? En el hogar. Pocos de imágenes podemos ver que sean fuera del hogar. Pero dime tú, ¿qué tipo de lesiones ves ahí? Golpes en la cabeza, posibles fracturas, contusiones. Y esto por hablar de lo más pequeño, ¿ok? En casa podemos tener niños que sufren quemaduras o más. Bien, entonces cuando creemos que tenemos todo controlado, es donde más accidentes podemos presentar. Y hay casos que son muy reales y casos recientes. Por ejemplo, tenemos acá, muere niño de 5 años tras atorarse como una uva.
como una uva a sus padres, ¿sí? La reacción rápida fue trasladarlo al hospital más cercano, donde fue atendido por el personal médico, y pese a los esfuerzos de los funcionarios, esta niña murió, ¿ok? Porque ¿cómo es posible que un niño muera porque seguimos pensando que es mejor ir a la sala de urgencia rápidamente, sin saber que si me quedo en casa con una simple maniobra que tú vas a aprender hoy, ¿sí? Puedes salvar la vida de tu hijo y de muchos niños. Podemos salvar la vida de muchos. Bien, otro caso es el bebé que muere ahogado en la piscina, una piscina plástica. Para los que no están en Chile, hablamos de piscina como alberca, la pileta, estas plásticas que usamos en verano, que la tenemos en nuestro hogar. Este es un bebé de 1 año y 7 meses que muere luego de que esta piscina, que es de altura, ¿ok? Tiene 50 centímetros y nada más estaba llena por la mitad, es decir, tenía 25 centímetros de agua, ¿ok? Este niño, en un descuido de la mamá que sube a buscar ropa para cambiarlo, lo deja acompañado de su hermano mayor, que tenía 2 años y 6 meses, y este niño cae boca abajo, se ahoga y escucha a la mamá los gritos de su niño mayor, y cuando baja lo encuentra ya convulsionando, en paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Y fue trasladado de forma inmediata al centro de salud. Y pese a los esfuerzos de los funcionarios en reanimarlo, no hubo un resultado positivo. ¿Por qué? Porque nos trasladamos y no actuamos en el lugar. Y eso es lo que quiero que aprendas. Quedarte en el lugar, actuar, ¿ok? Y después trasladar o llamar a la ambulancia según sea el caso. ¿Bien? Pero te tengo una buena noticia, ¿sí? ¿Y cuál es esa? Que existe alguien que puede ayudarte en todo momento y en forma gratuita y con todo el cariño del mundo. ¿Y esa eres tú? Tú puedes reaccionar como experta o experta ante cualquier accidente que pueda tener tu niño y tu bebé. Mire, puede ser desde una simple caída, un golpe en la cabeza, hasta un paro cardiorrespiratorio. Porque solo debes estar preparada para unos pocos minutos, especialmente para los 3 primeros. Porque acá no se trata de estudiar una carrera de medicina, de enfermería, no. Se trata de hacer lo correcto en los primeros minutos, hasta que llegue la ambulancia o hasta trasladarlo al hospital. Porque existe una ventana de tiempo entre que ocurre el accidente, ¿ok? Y en contar con ayuda especializada donde tú haces la diferencia. Hacer lo correcto en los primeros minutos puede significar salvar la vida del ser querido o evitar secuelas graves. Y mira, te muestro el paso a paso de una mala estrategia. Tenemos típico el accidente del niño, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nos trasladamos a la sala de urgencia, que ya lo mencionamos anteriormente, llegamos al hospital, viene la atención especializada del médico, el personal de salud, ¿vale? El tratamiento y bueno, luego la rehabilitación, envío a casa, etc. Pero, ¿ok? Actuando de forma correcta en los primeros 3 minutos, en especial en los 3 primeros, podemos evitar secuelas graves o incluso la muerte, justo entre que ocurre el accidente y ocurre el traslado. Este espacio de tiempo es tuyo para actuar y salvar la vida de ese niño. Bien, por eso quiero que conozcas la historia de Daniela. Ella nos cuenta y nos dice: hola, mi esposo y yo hicimos el curso avanzado de emergencias infantiles y le estoy totalmente agradecida. El 1 de septiembre me ocurre el accidente más grande, eh, más terrible, perdón, de mi vida. Mi bebé de 1 año y 11 meses se cae en la piscina de mi casa. Gracias a Dios lo encontré y le hice RCP de inmediato. Mi esposo llamó a la ambulancia mientras todos los vecinos gritaban. No paré de hacerle RCP y lo saqué del paro cardiorrespiratorio justo cuando llegaba la ambulancia. Estuvo 4 días en la UCI del Hospital Regional de Antofagasta. Hubo equipo extraordinario que me felicitaban porque gracias a los primeros auxilios que le hice está vivo y sin ninguna secuela. Ojalá que la gente entienda que saber reaccionar salva vidas y que no es un lujo saberlo, sino una necesidad. Yo jamás pensé en usarlo, ni menos con mi hijo. Pero con esta enseñanza de vida les digo de corazón muchas gracias. Y me encantaría darles las gracias en persona. Ojalá puedan difundir mi historia y así les sirve a muchas madres y cuidadores. ¿Se dan cuenta que con un poco de conocimiento podemos hacer la gran diferencia? Si ella hubiese esperado a la ambulancia sin realizarle RCP a su hijo, no lo hubiese salvado. La historia fuese muy distinta para Daniela y su pequeña. Bien, pero ¿cuándo son más frecuentes los accidentes infantiles? Miren, según las estadísticas de las salas de urgencia en Chile,
tenemos dos horarios con mayor asistencia y es en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana, ¿cómo está el papá y la mamá? Voy al trabajo, el niño va al jardín o va al colegio, voy al pediatra. Ustedes están enfocados ¿en qué? En organizar su día, no en el cuidado del niño. Bien, y finalizando la jornada, ocurre lo mismo. Estás en casa, estás agotada, quieres ver tele, quieres dormir. El niño no quiere, quiere el niño jugar, jugar, saltar, saltar, ¿cierto? Entonces, en pequeños momentos de descuido ocurren las lesiones. De hecho, nos llegó una mamá a la sala de urgencia, llegó de su casa, del trabajo con su hijo, estaba abajo, subió a quitarse las zapatillas, a colocarse las pantuflas, cuando vas encuentra el niño encima del refrigerador. Y me vas a decir, pero encima del refrigerador, ¿pero cómo llegó el niño ahí? Bueno, habían temas de prevención que no habían cuidado, como que podía escalar a través de la mesa o una caja y llegó. ¿Ok? Este niño se asusta al ver a la mamá, ¡ah, te vas a caer! Y se lanza. Entonces, es lo que le digo, una simple cambiada de zapatillas, ¿ok? Hace que ocurra un accidente, por un pequeño descuido. Entonces, en estos horarios donde tenemos que estar un poco más atentos. Y aunque tenemos horarios importantes, tenemos dos periodos también. Dos periodos como el verano, donde vamos a la playa, a la piscina, al parque, a la montaña, a visitar a la abuela, al tío, que a lo mejor no es una casa que está apta para el cuidado del niño. Por ejemplo, en el caso de los abuelos tenemos el velador lleno de todas las pastillas con todos los colores lindos y vistosos para este niño, ¿cierto? Entonces, una recomendación, volteen el velador para que no tenga acceso al cajón, ¿ok? Y cuando pasamos por algún momento difícil, ¿sí? Algún problema económico, de salud, de separación, ¿ustedes se enfocan en qué? En su problema. ¿Cuántas veces no te ha pasado que de repente o estás trabajando, estás con el teléfono, o estás lavando, no sé, cocinando, lavando la loza, y te empiezas a enfocar en el problema que tienes? ¿Cómo resolverlo? Y un pequeño descuido, no sabes qué está pasando a tu alrededor, no sabes qué está haciendo el niño, ¿ok? Entonces, cuando tú sientas que no estás al 100% para cuidar de tu hijo, ¿ok? O del niño que tienes a cargo, busca apoyo, busca apoyo. ¿Por qué? Porque en estos periodos es donde más accidentes ocurren, ¿ok? Pero bueno, ¿cuál es la actitud que tú debes tener frente a una emergencia? Mira, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos tres tipos de personas. Tenemos primero el 20% que cae en confusión, el que se bloquea, el que se paraliza, ¿sí? Luego tenemos el indiferente, que es esa persona que no te asiste, que no te ayuda, o porque no le interesa, o porque no sabe hacerlo. Y luego, el 60% que es indiferente, y luego un 20% que sí actúa con calma y resuelve. Y eso queremos que seas tú. Esa persona que tiene la capacidad de actuar de forma calmada, ¿ok? Y que tiene la capacidad de resolver esa situación de emergencia. Pero para lograr este 20% necesitas tener los conocimientos, ¿sí? Y no te me duermas, ahora escuchándome, vamos con una pregunta, y es, en el caso de padres con hijos pequeños, ¿qué porcentaje no sabe qué hacer en un accidente? Opción A, 37%. Opción B, 55%. Opción C, 73% del 84%. ¿Qué porcentaje no sabe qué hacer en un accidente? Voy a echar a ver tu respuesta. Vamos a revisar por aquí. La C, la D, la C, la D, la C, la D, la C, la D, la D. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Están todos entre la C y la D, ¿cierto? Hay personas que escribieron incluso la A. El 37% no sabe qué hacer, el resto sí sabemos qué hacer. Muy bien, bueno, les informo que... ¡Ay, no, pasa la lámina! Sí. Les informo que el 84% de los padres con hijos pequeños no saben qué hacer. No saben qué hacer ante una situación de emergencia y el 16% sí. Ahora pregunto, ¿tú estás en el 84% o en el 16%? ¿Te gustaría estar en el 16%? Porque déjame decirte que el que ya estés acá, que te inscribieras, que estés conectado, ¿ok? Ya es un gran paso, un gran primer paso, ¿ok? Pero no es suficiente. Entonces, ¿quieres estar en qué porcentaje? ¿En ese 84%? ¿O pasarte al lado del 16%? El que sí. El que está listo para poder actuar ante una situación de emergencia. Y te lo muestro, miren, las estadísticas que mencionamos anteriormente te las muestro en este video. Tenemos un grupo de gente inconsciente. De estos tenemos un 20% que está indiferente al hecho. Incluso llega como casi que a sonreír.
Luego tenemos un papá y una mamá que está como bloqueada, desesperada, no sabe qué hacer. El papá sí es cerca a tratar de hacer algo, pero no sabe por dónde partir porque no tiene los conocimientos. Pero el policía, que sí está capacitado, es el 20% que actúa con calma y resuelve, que sabe cómo tiene que actuar para salvar la vida de ese niño, tal como lo muestra el video, con un final feliz. Y bueno, hay accidentes, ¿ok? Muy importantes, ¿sí? De los cuales tú debes estar preparado para poder reaccionar. Porque de esta lista que ves acá, al menos, ¿ok? De que te pase uno, o sea, el 99% de las posibilidades están presentes, ¿ok? De que alguna situación con tus hijos te pase. ¿Ok? Mira, tenemos heridas abrasivas, hemorragias nasales, hemorragias venosas, cortes con objetos incrustados, evaluaciones traumáticas, no sé, que rueden por una bicicleta, ¿ok? Golpes en la cabeza. Mire, a mí ya me pasó de golpes y traumatismos en boca y dientes. ¿Vieron la foto? Fractura y esguince. Vas a tener que aprender a inmovilizar una extremidad ante una fractura con tu hijo, picaduras de insectos, mordeduras de araña, mordeduras de animales, quemaduras, intoxicaciones, atragantamiento o un paro cardiorrespiratorio. Lo importante no es cómo te capacites. Lo importante es que sepas qué hacer y no bloquearte. Nosotros tenemos un curso avanzado donde abordaremos con detalle todos estos casos que tienen un costo menor y que eso te lo voy a mostrar al final, ¿ok? Por tiempo, ahora no podemos abarcar toda esta lista, ¿ok? Por eso un tema que al fin y al cabo a ti como papá te preocupan, pero hay algo que sí podemos hablar hoy y de lo que vamos a hablar y es del atragantamiento. ¿Cómo resolver este accidente que es una simple maniobra y que muchos niños llegan a fallecer porque la desconocemos? Bien, entonces, ¿cómo reaccionar ante ese atragantamiento? Muy bien. Miren, primero vamos a definir lo que es o base. La palabra base, hablamos de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. A esto lo vamos a denominar una emergencia, ¿ok? Porque resulta la muerte del individuo si no actuamos de forma inmediata. Pero para que esto ocurra tenemos distintos factores de riesgo. Bien, el primero son pedazos grandes de comida pocos masticados. Puede ser la carne del asado, el trozo de hamburguesa, ¿ok? Los niveles elevados de alcohol en sangre cuando nos pasamos de copa por vino, la cerveza, el pisco sour. Las dentaduras postizas también es un factor de riesgo. El llorar, reír o hablar mientras tenemos en la boca algún bocado o algún objeto también es riesgo. Y esta, por la que estás acá, la exploración de elementos pequeños en tu bebé, que es normal. Yo siempre les digo que es normal que el niño se lleve toda la boca porque forma parte de su desarrollo, de querer explorar el mundo. Pero muchas veces nosotros como padres somos negligentes y entregamos cosas que no debemos entregarle a este niño que aumenta este riesgo. Por ejemplo, los frutos secos. Lo vamos a ofrecer a partir de los 5 años, no antes. ¿Ok? Pero si me gustan los frutos secos, mi hijo siempre está acostumbrado, trózalos, se los mezclas con yogur, lo que quieras, pero no enteros, ¿ok? Porque es fácil que se vaya a la vía aérea. Esto incluye las cabritas, para los que no, para las que están en otros países, cabritas, hablamos de cotufa, pochoclo, las palomitas de maíz, hay otro nombre en otro país que ahorita no recuerdo, poroalbe, no sé si es en Costa Rica. ¿Ok? Pero las palomitas de maíz, las crispetas, ahí hay otra, crispetas, el pororo, ¿ven? Ahí por ahí va, pororo, creo que lleva el acento. Bueno, en fin, lo que te quiero dar a entender, ¿sí? Es que este producto es de alto riesgo. Igual que la chupeta, el collar, esta paleta, la que tiene el palito con la bolita roja de color rica, la bom bom bom, ¿ya? Esta también es de alto riesgo, los caramelos, los dulces duros. Y algo que es típico decimos, no, pero es que esto es saludable. La manzana, la zanahoria, la vamos a ofrecer entera de cortar y servir, ¿ok? A partir de los 2 años. Antes de esta edad la vamos a procesar, a rallar, a hornear. Lo importante es que sea blanda, que el niño la pueda, que usted con sus dedos haga esto y se aplane, se pueda destrozar. No puedo ofrecerla de cortar y ofrecer porque es una verdura y una fruta que es muy dura, muy rígida, ¿ok?
y que tiene altas tasas de obstrucción de la vía aérea. Así que cuidado con los alimentos, cómo los ofrecemos, ¿sí? Y qué juguetes o qué elementos le estoy entregando a mi hijo de que puedan obstruir su vía aérea. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Aprendieron mucho? ¿Quieren compartirlo con amigos y familiares? Adelante. Creo que este tipo de videos se tienen que compartir para enriquecernos y salvar vidas. Bueno, este solo fue el primero. Ya los demás serán impartidos por su servidora y mi equipo de pediatras, que son doctoras de Hospital Cabo San Lucas y San José, donde vamos a hablar de temas como crisis convulsivas febriles y qué hacer con ellas, cómo manejar la fiebre en casa, qué hacer en caso de una quemadura, ingestas de cáusticos, de tóxicos, de medicamentos por accidente. En nuestra zona, por ejemplo, que es el océano y el mar y las playas, tenemos mucha quemadura por aguamalas. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer ante una picadura de insectos como la abeja, la avispa? Y bueno, otros temas más que no se pierdan. Estén muy al pendiente y nos vemos muy pronto.